enfermedad cambiar la forma en que creamos? Imagina escuchar una de las obras musicales más famosas de la historia. Comienza suavemente, un ritmo constante, una melodía sencilla, y después vuelve a comenzar. La misma estructura se repite mientras la orquesta crece, aparecen nuevos instrumentos y la tensión aumenta. Estamos escuchando el bolero de Maurice Ravel, una obra extraordinaria, estrenada en París en 1928, que terminaría convirtiéndose en una de las composiciones más reconocibles del siglo XX. Pero detrás de esta obra existe un misterio, porque años después Ravel comenzó a desarrollar una enfermedad neurológica progresiva. Perdió capacidades que había sido fundamental para su vida. Comenzó a tener dificultades para escribir, para utilizar símbolos, para expresarse y finalmente para componer. Esto llevó a algunos investigadores a plantear una pregunta fascinante. ¿Estaba cambiando el cerebro de Ravel cuando compuso alguna de sus obras? Y todavía más importante, ¿puede una enfermedad del cerebro modificar la creatividad de una persona? Hoy, en los misterios del cerebro, vamos a entrar en uno de los territorios más fascinantes de la neurociencia, el cerebro creativo, el misterio de Maurice Ravel. Ravel nació en Francia en 1875. Desde muy joven mostró un extraordinario talento musical. Fue pianista, compositor y uno de los grandes innovadores de la música francesa. Pero Ravel no era simplemente un músico talentoso, era un perfeccionista. Podía trabajar durante meses modificando pequeños detalles de una composición. Su música combinaba precisión matemática, imaginación, emoción y una extraordinaria capacidad para utilizar los colores de una orquesta. Y entonces en 1928 apareció el bolero. La estructura es sorprendentemente simple, un ritmo prácticamente constante, dos temas melódicos que se repiten una y otra vez. La melodía prácticamente no se transforma, lo que cambia es la instrumentación. La intensidad aumenta progresivamente hasta llegar a un final explosivo. Ravel incluso llegó a descubrir la obra como un experimento de orquestación, pero pocos años después ocurrió algo inquietante. Su cerebro cambió para siempre. A comienzos de la década de 1930, Ravel comenzó a presentar dificultades neurológicas progresivas. Lo extraordinario es que aparentemente podía continuar escuchando y comprendiendo música. La música seguía existiendo dentro de su mente, pero tenía cada vez más dificultades para transformarla en símbolo. Es decir, podía imaginar música, pero tenía problemas para escribirla. Pensemos por un momento en lo devastador que esto significa para un compositor. Es como tener una historia completa dentro de la cabeza y descubrir que ya no podemos escribir la palabra. Ravel comenzó a presentar problemas con el lenguaje escrito, los gestos aprendidos y otras capacidades necesarias para convertir una idea en una acción organizada. Su inteligencia musical parecía estar al menos parcialmente preservada, pero el puente entre la idea y su ejecución estaba deteriorándose. Una de las historias más conocidas de sus últimos años está relacionada con una obra que nunca pudo completar. Ravel tenía ideas para una composición inspirada en Juana de Arco. La música estaba en su cabeza, pero no podía escribirla. Y esta tragedia personal nos reveló algo extraordinario sobre el cerebro. Crear no es una sola función. No existe un centro de la creatividad. Durante mucho tiempo hemos intentado localizar funciones humanas complejas en regiones específicas del cerebro. ¿Dónde está el lenguaje? ¿Dónde está la memoria? ¿Dónde está la inteligencia? ¿Dónde está la creatividad? Pero el cerebro no funciona como un mapa sencillo. No existe una pequeña región que podamos señalar y decir, acá vive la creatividad. Crear requiere la interacción de múltiples sistemas. Necesitamos memoria para recuperar experiencias anteriores. Necesitamos percepción para interpretar el mundo. Necesitamos imaginación para generar posibilidades nuevas. Necesitamos sistemas emocionales para decidir qué tiene significado. Y necesitamos la corteza prefrontal para evaluar, organizar y seleccionar nuestras ideas. En otras palabras, la creatividad emerge de una conversación entre diferentes redes cerebrales.
y esa conversación puede cambiar cuando aparece una enfermedad neurológica. Aquí la historia se vuelve todavía más sorprendente. El neurólogo estadounidense Bruce Miller, de la Universidad de California en San Francisco, comenzó a estudiar pacientes con una enfermedad llamada demencia frontotemporal. A diferencia de la enfermedad de Alzheimer, que frecuentemente comienza afectando la memoria, algunas formas de demencia frontotemporal afectan inicialmente el comportamiento o el lenguaje, pero Miller observó algo extraordinario. Algunos pacientes que estaban perdiendo determinadas capacidades lingüísticas comenzaban simultáneamente a desarrollar un intenso interés por el arte. Personas que prácticamente nunca habían pintado comenzaban a hacerlo compulsivamente. Algunos producían pinturas, esculturas o fotografías, y en determinados casos el nivel artístico era sorprendente. ¿Cómo podía una enfermedad que estaba destruyendo parte del cerebro aparentemente liberar otra capacidad? La respuesta puede encontrarse en un principio fundamental de la neurología. El cerebro funciona mediante equilibrios. Algunas regiones activan, otras inhiben. Algunas redes compiten entre ellas, y cuando una región puede influenciar, otra puede adquirir protagonismo. Tenemos decenas de instrumentos, pero existe un director que controla cuando debe tocar cada uno. Ahora imagine que el director desaparece. El resultado puede ser un caos, pero también puede ocurrir algo diferente. Instrumentos que anteriormente permanecían en segundo plano pueden comenzar a escucharse mucho más. Algo parecido podría ocurrir en algunos pacientes neurológicos. Cuando ciertas regiones frontales y temporales del hemisferio dominante se deterioran, circuitos posteriores relacionados con procesamientos visuales pueden quedar relativamente liberados de determinadas influencias inhibitorias. No significa que la enfermedad haya creado mágicamente talento, significa que ha cambiado el equilibrio de las redes cerebrales. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Cuántas capacidades existen dentro de nuestro cerebro? ¿Qué permanecen normalmente inhibidas? El artista escondido dentro del cerebro. Los casos estudiados por Bruce Miller mostraron patrones fascinantes. Algunos pacientes desarrollaban una enorme atención a los detalles. Otros comenzaban a utilizar colores intensos, otros repetían formas geométricas y algunos desarrollaban una necesidad casi compulsiva de producir arte. Pero existía un precio. Mientras determinadas capacidades visuales podían fortalecerse o hacerse más evidentes, el lenguaje podía deteriorarse, las relaciones sociales podían cambiar, la personalidad podía transformarse, la capacidad para interpretar determinadas situaciones sociales podían desaparecer. Por eso debemos evitar una conclusión romántica. La demencia no convierte simplemente a una persona en artista, es una enfermedad devastadora. Lo fascinante científicamente es que estos pacientes nos permiten observar cómo distintas capacidades humanas pueden separarse, y precisamente esa separación nos ayuda a entender cómo está organizado el cerebro. ¿Qué tiene que ver esto con Ravel? Aquí regresamos a nuestro protagonista. Ravel desarrolló una enfermedad cerebral progresiva cuyos detalles diagnósticos continúan siendo debatidos retrospectivamente. No podemos colocar al compositor dentro de un resonador magnético. No podemos realizarle pruebas neurológicas modernas. No podemos observar directamente qué estaba ocurriendo en esas neuronas. Por eso debemos ser prudentes, pero sus síntomas sugieren una alteración progresiva de redes cerebrales relacionadas con el lenguaje, los símbolos y la ejecución de acciones complejas. Y en algunos investigadores han señalado algo integrante. En algunas de sus obras tardías aparecían patrones repetitivos y estructuras particulares. El bolero se convirtió inevitablemente en parte de esta discusión. ¿Fue su extraordinaria repetición una manifestación temprana de una enfermedad cerebral? Es una hipótesis fascinante, pero debemos hacer una aclaración fundamental. No podemos afirmarlo con certeza. El bolero también puede entenderse simplemente como lo que Ravel decía que era, un experimento musical deliberado basado en repetición y orquestación. Esta diferencia es muy importante. La neurociencia debe explicar sin destruir el misterio del arte. Pero no necesitamos esperar a que aparezca una enfermedad para estudiar la creatividad. Podemos observar el cerebro mientras crea,
Y uno de los modelos más interesantes es la improvisación musical. Imagine un pianista de jazz, está tocando una pieza, de repente comienza a improvisar. Las notas que escuchamos nunca habían existido exactamente de esa manera. No están escritas, se están generando en tiempo real. Los investigadores han utilizado resonancia magnética funcional para estudiar qué ocurre durante estos momentos y encontraron algo fascinante. La creatividad no parece consistir en activar más el cerebro. Existe también un cambio en los sistemas de control. Durante determinadas formas de improvisación disminuye la actividad de regiones prefrontales relacionadas con la supervisión consciente y el autocontrol, mientras otras regiones vinculadas con expresiones internas y generaciones espontáneas adquieren protagonismo. En términos sencillos, para crear, algunas veces el cerebro necesita dejar de juzgarse constantemente. Crear primero, juzgar después. Esto explica algo que muchos escritores, músicos y artistas conocen intuitivamente. Si intentamos evaluar cada idea antes de producirla, podemos bloquear la creatividad. El cerebro creativo parece alternar entre dos procesos. Primero, generar posibilidades, después evaluarlas. Imagine que queremos escribir una historia en una primera etapa. Necesitamos libertad, personajes, escenarios, ideas absurdas, conexiones inesperadas. Pero después necesitamos otro sistema. ¿Tiene sentido? ¿Funciona? ¿Es original? ¿Debemos eliminar esta parte? Una creatividad efectiva necesita ambos procesos, libertad y control, imaginación y disciplina. ¿Los genios tienen un cerebro diferente? Llegamos entonces a otra inevitable pregunta. Mozart, Picasso, Leonardo da Vinci, Ravel, ¿nacieron con un cerebro diferente? Probablemente la respuesta sea mucho más compleja. Existen componentes genéticos que pueden influir en características relacionadas con creatividad, personalidad, sensibilidad, inteligencia y habilidades específicas. Pero ningún gen determina que alguien será un gran compositor. El cerebro se transforma constantemente con la experiencia. Un violinista que practica durante miles de horas modifica los circuitos relacionados con audición, movimiento y coordinación. Un pintor entrena sistemas visuales. Un actor practica memoria, lenguaje, emoción y percepción social. Eso se llama neuroplasticidad. Cada vez que practicamos una habilidad, estamos modificando físicamente la eficiencia de determinadas redes cerebrales. Por eso el talento probablemente surge de una interacción extraordinaria compleja entre predisposición biológica, experiencia, educación, motivación, personalidad, oportunidad, cultura y miles de horas de práctica. ¿Existe una relación entre creatividad y enfermedad mental? Esta es otra idea muy difundida. El artista atormentado, el músico excéntrico, el escritor que vive entre genialidad y enfermedad. Existen estudios que han explorado asociaciones entre determinados rasgos creativos y ciertas condiciones psiquiátricas, pero debemos evitar un error peligroso. La enfermedad mental no es un requisito para la creatividad. La mayoría de las personas creativas no presentan enfermedades psiquiátricas graves, y una enfermedad grave puede destruir precisamente la capacidad necesaria para crear. Lo interesante científicamente no es romantizar la enfermedad, es comprender que algunas características cognitivas, como asociaciones poco habituales, pensamientos divergentes o menor filtrado de determinadas ideas, pueden bajo circunstancias específicas favorecer procesos creativos. Pero creatividad y enfermedad son fenómenos diferentes. Ahora alejémonos de Ravel, muchísimo. Regresemos decenas de miles de años, entramos en una cueva, está oscuro. Alguien enciende una pequeña llama y sobre una pared encontramos animales, manos, figuras, símbolos. Nuestros antepasados comenzaron a representar cosas que no estaban físicamente presentes frente a ellos. Un animal podía existir en la pared, una experiencia podía sobrevivir a quien la había vivido, una idea podía pasar de un cerebro a otro. Eso es extraordinario, porque el arte representa una capacidad fundamental del cerebro humano, convertir una representación mental en algo que otro cerebro puede experimentar. Cuando observamos una pintura creada hace miles de años, estamos recibiendo información de una mente que desapareció hace muchísimo tiempo. El arte permitió que las ideas sobrevivieran a sus creadores. Y aquí encontramos
quizá la parte más hermosa de esta historia. Maurice Ravel murió en 1937. Su cerebro desapareció, sus pensamientos desaparecieron, sus recuerdos desaparecieron, pero una noche cualquiera, casi 100 años después, alguien puede sentarse en una habitación, cerrar los ojos y escuchar el bolero, y algo extraordinario sucede. Ondas de presión entre nuestros oídos hace que la cóclea transforme estas vibraciones en señales eléctricas. Estas señales viajan hacia el cerebro. La corteza auditiva comienza a reconstruir sonidos, las redes de memoria reconocen patrones, los sistemas motores anticipan el ritmo, las regiones emocionales responden y de repente un cerebro que murió hace casi un siglo está modificando la actividad eléctrica de nuestro cerebro. Eso es el arte. Una idea producida por un cerebro puede atravesar generaciones y reconstruirse dentro de otro. Quizá nunca sepamos exactamente qué ocurrió dentro del cerebro de Maurice Ravel. Quizá nunca sepamos cuánto de su música pertenecía exclusivamente a su genio y cuánto pudo haber sido influenciado por los cambios neurológicos que posteriormente transformaron su vida. Pero su historia nos enseñó algo mucho más importante. El cerebro creativo no es una región, es una conversación entre memoria e imaginación, entre emoción y razón, entre libertad y control, entre lo que hemos aprendido y aquello que nunca antes habíamos pensado. Las enfermedades neurológicas, los músicos improvisando, los artistas, los pacientes con lesiones cerebrales y las modernas técnicas de neuroimagen nos permiten observar fragmentos de ese extraordinario proceso. Pero todavía queda una pregunta, quizá la más importante. ¿Podemos estudiar qué neuronas se activan cuando alguien pinta? ¿Podemos observar qué redes cambian cuando un músico improvisa? ¿Podemos medir neurotransmisores? ¿Podemos estudiar conexiones cerebrales? ¿Podremos algún día explicar por qué una combinación específica de sonidos nos emociona hasta las lágrimas? ¿Podremos explicar por qué algunas imágenes permanecen en nuestra memoria durante toda la vida? ¿O por qué, entre millones de posibilidades, un cerebro humano puede imaginar algo que jamás había existido? Quizá algún día lo comprendamos, o quizá ese sea uno de los grandes misterios que el cerebro guarda para nosotros. Soy el Dr. Estofano. Estos son los misterios del cerebro. Un viaje para comprender el órgano más complejo del universo, nuestro propio cerebro.